es el valor máximo de este primer corte. Entonces yo les pondero y les digo cuánto tienen. ¿Uno qué? De este primer corte. Pero sí todo el mundo tiene nota aquí, en Excel. Como fue el primer taller que califiqué, no puse la nota ahí, solo las observaciones. Bueno, ¿quiere que diga la nota? No, ¿cierto? Aquí decir las notas aquí no. Otros empiezan a saber sus notas y no es bueno, ¿sí? Bien, otra pregunta. Entonces la clase anterior hablamos sobre integrales integrales iteradas, ¿no? En el que nosotros teníamos, hablamos un poco aquí en esta sección para recapturar esa idea de las integrales iteradas. Entonces nosotros vimos que si tenemos una función de dos variables, podemos integrarla con respecto a una de esas dos variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta función que es la derivada parcial de f con respecto a x. Bien. Entonces nosotros la podemos integrar con respecto a x, con respecto solo a esa variable. Y cuando hacemos eso asumimos que y es constante. Bien. Entonces, esta integral que queda aquí planteada se resuelve tal cual hemos aprendido en cálculo integral. Si se asume que y es constante, entonces se halla una antiderivada que va a ser la función f de dos variables. Y se evalúan los extremos de integración. Y miren que estos extremos aquí dependen de dos funciones, h1 y h2, pero esa función h1 y h2 dependen a su vez de y es constante, entonces no hay ningún problema evaluar eso y todo está bien definido. A ver, permítanme hacer un ejemplo de eso. Solo aquí resumiendo lo de la clase anterior. Entonces supongamos que queremos integrar la función, digamos, 3x a la 3y. Y la vamos a integrar con respecto a x. Y vamos a decir que los límites de integración aquí, es una integral iterada, le llaman, va por ejemplo, de y cuadrado hasta y. Bien. Entonces, esta integral se puede hacer sin ningún problema. Asumo que y es una constante, piensen en eso. Denle un valor a y, un valor numérico si quieren, para pensarlo mejor. Entonces, si y es una constante, primero que todo este y que está aquí, saldría la integral. Estoy integrando con respecto a x, entonces sale ese y me quedaría la integral de 3x a la 3 por dx. Bien, y esta integral aquí, ya conocemos su antiderivada. ¿Cuál es su antiderivada? Ah, no, hagámoslo así, coloquemos 3x a la 2 para que me quede más, sin tantas, más simple. 3x a la 2. Bien, y esto va desde y2 hasta y. Entonces la integral de 3x a la 2, esa es x a la 3, ¿no? Eso es la antiderivada. Y esto, pues, como conocemos bien del teorema fundamental del cálculo, si yo encuentro una antiderivada, la evalúo en los extremos de integración. Y y y cuadrado, ¿no? Por aquí queda el y que ha salido como constante. Y por lo tanto, esto va a dar, cuando evalúo en y, o sea, cuando sustituyo donde está x por y, ¿no?
Esta integral se hizo con respecto a x. Uno podría, si quiere ser más estricto o para evitar confusiones, podría escribir aquí en estas esquinas, cuando x es igual a y, para usted saber que tiene que sustituir es donde está x. Cuando x es igual a y al cubo. Esa es una notación que se usa también para evitar esa confusión. Evalúo aquí o acá. Entonces, como lo integré con respecto a x, evalúo en x. Entonces, cuando x es y, me quedaría y al cubo por y. Entonces, me queda y a la 4. Cuando x es y a la 3, entonces aquí sustituyo. Quedaría menos y por, voy a sustituir aquí y a la 3, que a su vez está a la 3, ¿no? Entonces me quedaría 3 por 3, 9. Entonces me quedaría y a la 9 por y, o sea, y a la 10. Y por lo tanto, esa integral va a dar y a la 4 menos y a la 9. Bien, entonces, esta es una integral iterada. Ahora, noten que cuando uno integra esto, mire que al final la respuesta queda todo en términos de la variable y, ¿no? Todo esto quedó en términos de y. Y ese es el valor de la integral inicial. Mejor dicho, permítanme escribir aquí. O sea, se concluyó pues que la integral de y a la 2 a y. Estoy simplemente resumiendo la sección anterior con un ejemplo. De x, que es el valor de la integral, ¿no? Esa fue la conclusión. Por lo tanto, tiene todo el sentido que nosotros definamos lo siguiente. Y aquí es donde aparece la integral doble. Por ejemplo, ¿qué pasa si integramos desde 0 a 1 la integral de y al cuadrado y de 3x cuadrado? No, perdón. Y por dx. Esto que estoy colocando aquí entre corchetes, ya sabemos cuánto da. Da y a la 4 menos y a la 9. Entonces, esta función depende exclusivamente de y. Entonces, ¿qué pasa si integramos esto con respecto a y? Pues es válido que haya una integral normal, como integral y a la 4 menos y a la 9 entre 0 y 1. Y nosotros llegamos a la conclusión, y se hizo la observación, perdón, de que, bueno, esto es lo que se denomina una integral iterada, ¿bien? Es decir, que tiene límites, las dos integrales tienen unos límites de integración aquí. Y también se dijo que no iban a plantear estas integrales, pero sin colocar este corchete, ¿bien? Así. Y que los diferenciales así juntos. Bien. Así. Entonces, esto es una integral iterada, integral doble, miren. Y ya sabemos cómo es que se resuelve, ¿no? Se resuelve primero la integral interna, colocando el corchete. Nosotros sí lo podemos colocar. Si nos plantean la integral así, nosotros lo colocamos, los corchetes, y resolvemos la integral interna que nos va a dar esto, y luego, a su vez, integramos ese resultado. Bien, entonces, eso fue lo que vimos. Y de todos modos, aquí falta otra interpretación. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Pero es que estamos comenzando más temprano para hacer resumen. Ahora, vamos a entender este símbolo en el siguiente sentido. Ya sabemos que este diferencial de y, que está aquí en la esquina del lado derecho, corresponde a esta integral de acá. Bien. Y esto que dice a su vez, dice que, bueno, que y en esta integral va a variar entre 0
y 1, ¿no? Esto es claro. Ahora, el diferencial de x, que ven aquí, tenemos dos diferenciales. Este diferencial corresponde a esta integral de aquí. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la variable x se va a mover entre este y al cuadrado. Bien. Se va a mover entre y al cuadrado. Por lo tanto, estos movimientos, estas variaciones de x y de y, son importantes, porque eso me define una región aquí en el plano cartesiano. Bien, definen regiones. Entonces veamos qué regiones son las que definen, porque más adelante conocer estas regiones nos va a permitir hallar la integral. Es decir, más adelante nos van a decir, calcule la integral de una función de dos variables en tal región. Entonces nos la dan así. Y nosotros desde aquí, desde la región, tenemos que pasar, plantear la integral acá. Entonces es bueno que desde ya sepamos dibujar estas regiones. O puede ser que nos den el dibujo. Hay ejercicios así. Nos dan el dibujo y nosotros del dibujo pasamos a plantear estas desigualdades y de la desigualdad pasamos a plantear la integral. Entonces hay varios procesos que se deben entender bien. ¿Listo? Entonces grafiquemos esta región con estas desigualdades. Entonces tenemos que usar el plano cartesiano. Bueno, ¿pregunta hasta ahí o no? O todo el mundo está recién despertándose. Que los sábados es difícil, ¿no? Los sábados que madrugar a las 6. Generalmente los viernes hay planes, ¿no? Encontrarse con los amigos, conversar y todo eso. Y uno se queda hasta las 2, 3 de la mañana por ahí. Entonces, a esta hora despertarse a las 6 es complicadísimo. Y más para dar un curso de matemáticas. Pero bueno, ustedes quisieron matricular hasta ahora. ¿Qué puede hacer, no? Todo es cuestión de costumbre. Bueno, entonces no hay ninguna pregunta. No, profesor. No, ¿Se me escucha bien ahí o no? El internet no ha vuelto a molestar. No, pues lo escucho bien. Listo. Entonces vamos a dibujar esta región de aquí del plano. Entonces dice que la variable y es la que está moviéndose. Mire que y se mueve libremente. ¿A qué me refiero con eso? A que se mueve entre dos constantes. Entonces ubiquemos aquí el 0 y por aquí ubiquemos el 1. Bien. Entonces y se mueve en este segmento, de 0 a 1. Y x se mueve entre estas dos funciones, entre y cuadrado, y y. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar lo que corresponde a esta desigualdad? Entonces, por un momento podemos pensar, tenemos dos desigualdades, podemos pensar esta desigualdad de aquí como un igual, esta de aquí también. Entonces, podemos pensar en la función y cuadrado igual a x, ¿cierto? Esta viene de la primera desigualdad aquí, colocarle, viene de 1. Voy a definir dos funciones, una por cada desigualdad. Y la otra se definiría la función y igual a x. Bien. Entonces tengo ahora dos funciones. Y las funciones sí las puedo graficar. Bien. Entonces y cuadrado igual a x, esta función aquí, corresponde a una parábola, ¿no? Esto es una parábola. Sin embargo, como el cuadrado está en el y, esta es una parábola que abre, que su eje está sobre el eje x, ¿no? Y su eje principal, ¿no? Y abre hacia la derecha. Entonces una parábola, como la voy a dibujar a continuación, así. Por acá digamos que está -1.
Sin embargo, fíjense que nosotros estamos analizando solo en el segmento de 0 a 1, cuando ya varía entre 0 y 1, aquí en este segmento. Entonces no tenemos que dibujar la parte que está hacia abajo. Entonces, si quieren, no lo veamos como una parábola, sino que podemos verlo de otra forma. Si y cuadrado es igual a x, entonces quiere decir que si saco raíz cuadrada a los dos lados, obtengo que y es igual a más o menos raíz de x. Bien, y es igual a más o menos raíz de x. Pero ¿cuál nos sirve? ¿Con positivo o con negativo? Como vamos a dibujar en la parte de arriba del primer cuadrante, nos sirve la parte de la raíz de x, exacto. Y la función raíz de x, ustedes saben que es una función creciente, cóncava hacia abajo, ¿no? La gráfica de la raíz de x. Entonces la función es así. Y por acá, digamos que aquí estaría que el 1, que raíz de 1 es 1. Entonces ahí tengo la gráfica de la primera función que está asociada a esta primera desigualdad. Bien. Y la recta y igual a x es la más fácil de dibujar porque tiene inclinación 1, ¿no? Entonces pasa por el origen y pasa por el punto 1, 1. Entonces sería este segmento. Ahí graficamos esa región. Y nos están diciendo que x se mueve entre esas dos curvas. Por lo tanto, la variación de x, o sea, dado un y aquí, dado un y, porque yo puedo escoger un y cualquiera entre 0 y 1, x se va a mover entre este pedazo de la curva y esta línea. Esa es la variación de y, perdón, de x, porque x se mueve entre y cuadrado, que es esta curva aquí, y y, que es esta línea recta. Para otro y que yo escoja acá, entonces x se va a mover entre este punto y este. Bien. Entonces lo que nosotros hicimos ahí fue la integral de esta función de dos variables, 3x cuadrado y, en esta región, que voy a sombrearla aquí, esto. Bien. Eso fue lo que se hizo. Esta región que está aquí, que estoy sombreando, está en el plano cartesiano. Y esta es una función 3x cuadrado y, es una función de dos variables. Por lo tanto, cuando yo la evalúo en estos puntos, eso me da una superficie, ¿no? Da una superficie por acá si pudiéramos, permítanme ver si puedo visualizar esto en 3 dimensiones. Entonces, ¿quedó claro cómo se encontró esa región? Más o menos. De todos modos, vamos a hacer más ejemplos. Es la primera aproximación al concepto. Entonces, dibujemos aquí un sistema de 3 coordenadas. Aquí. Tres coordenadas se dibujan así. Miren. Este es el eje X, eje Y, el Z, ¿no? Entonces, esa curvita que está aquí, esta región en el plano, la puedo dibujar de nuevo por acá. Eso sería algo como, digamos que sería así. Esta es la parte de y igual a raíz de x, y esta es la línea recta. Bien. Y por acá, en las 3 dimensiones, por acá arriba estaría la superficie, una superficie por aquí. Bueno, no le pude dar el efecto que quería, pero acá estaría una superficie, acá arriba. Y digamos que si colocamos el sol justo en una posición, encima de la superficie, la sombra que se proyectaría sería exactamente esa región R. Bien. Entonces aquí
Encima de esto hay una superficie. Y lo que queremos ver hoy es que nosotros al hacer esta integral doble así como se planteó aquí tal cual, lo que estamos calculando es el volumen que se forma entre la superficie, por acá, y esta región R del piso. Bien, eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Entonces miren que todo tiene que ver con una integral iterada. Bien, esos dos conceptos se unen ahí de una buena forma. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces ahorita sí vamos a la sección 14.2. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo muy extraño o muy claro? O ninguna opinión. No emiten ningún juicio sobre eso. Por mi parte, creo que Bueno, entonces recuerden que aquí en esta sección 14.1 nosotros de hecho habíamos estudiado cómo hallar el área entre dos curvas, ¿no? Área en una región plana, usando integrales dobles. Y hoy ya estoy hablando de volumen. Y entonces, tener claros los dos conceptos. Por eso es bueno ir haciendo ejercicio, ¿no? Entonces vamos aquí, ahora sí, a entrar fuerte en esta sección. Entonces la 14.2 para quien quiera luego estudiar desde el libro. Este libro es muy generoso, muy amable, fácil de leer. Entonces pueden complementar las clases con la lectura individual, pues. Entonces aquí aparece esta primera observación. Si nosotros tenemos una función de dos variables, la gráfica de esa función es una superficie. Bien. Cada punto aquí en el plano tiene una coordenada x, y. Si yo lo evalúo un punto aquí, lo evalúo en la función, eso me da una altura. Esa altura se ubica en el eje, en este eje z. Y cuando lo evalúo, eso me da un puntico por acá. Y si hago eso con los infinitos puntos que encuentro aquí en esta región del piso, pues voy generando esta superficie que ustedes ven. Listo. Primera observación. Y nosotros estamos interesados en hallar el volumen de esta superficie. Bien. Y la única forma que tenemos es nuevamente recurrir a las bien conocidas y famosas sumas de Riemann. Ahora, no van a preocupar porque nosotros no vamos a hacer sumas de Riemann aquí en el curso. Simplemente vamos a aproximarnos o a dar la idea de la integral como una suma de Riemann. Entonces, ¿en qué consiste eso de la suma de Riemann? Estos tres dibujos lo explican. Bien. Nosotros tenemos la superficie. Entonces, nosotros, ni idea de cómo calcular el volumen de una superficie es, pero lo que sí sabemos es calcular el volumen de algunos objetos. Por ejemplo, los prismas rectangulares. Un prisma rectangular, pues es una figura como esta. Aquí, sino que tenemos que darle el efecto de 3 dimensiones, ¿no? Coloquemos una línea hacia acá, otra hacia acá. Y por acá lanzamos este segmento. Bueno, ahí le damos el efecto. Esto es un prisma rectangular. Bien. Y hallar el volumen de un prisma rectangular es fácil. ¿Por qué? Porque es el área de la base por la altura. Entonces uno por aquí coloca, bueno, supongan aquí así. Supongan que esto es un cuadrado, ¿no? Entonces, si uno calcula el área de este cuadradito, el área de un cuadrado o de un rectángulo es base por altura. Entonces, yo puedo calcular el área de este rectángulo aquí y eso lo multiplico por la altura. Por lo tanto, el volumen se escribe generalmente así, área de la base por la altura. Entonces, no hay ningún problema en calcular el volumen de estos
prismas rectangulares. Entonces, ¿cuál es la idea? Como estos objetos sí sabemos calcular el volumen, entonces lo que vamos a hacer es inscribir bajo la superficie muchos prismas rectangulares, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tomar una partición de la región en la que se... yo acepto aquí. Todo el mundo está bueno. Entonces, lo que tengo que hacer es una partición aquí de la región en el plano cartesiano, en el plano XY, en la que estoy graficando la superficie. Bien. Entonces, defino esta cuadrícula, miren. Y por cada rectángulo aquí de mi cuadrícula, levanto un prisma rectangular. ¿Con qué altura? Bueno, puedo escoger un puntico de mi cuadrícula, un puntico de X, Y, Y, acá en el plano, lo evalúo en la función y eso me da la altura. Aquí como ustedes ven en el dibujo, esta sería la altura del prisma rectangular. Por lo tanto, yo puedo dibujar muchos prismas rectangulares, uno por cada rectángulo que ustedes ven aquí. Y podemos decir acertadamente que el volumen de mi superficie es aproximadamente la suma del volumen de todos esos prismas que yo pude colocar bajo la superficie. Que después de colocarlos todos los prismas queda algo así, miren. Bien, algunos prismas quedan un poquito más altos. Salen estos picos aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, tendría un volumen mayor al real, ¿no? Porque cada prisma se sale un poquito de la superficie, del volumen que encierra la superficie. Entonces, esa es la idea, ¿no?, de cómo se define la integral doble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, la integral, a la final, la integral, vamos a decir doble, en la región R, escribimos aquí en la región R, que es donde se hizo la partición, donde se definió esa cuadrícula, de una función de dos variables, f de x, y, la que me define la superficie. Esa integral doble, vamos a escribir esta notación por un diferencial de área, adelante se entiende mejor, va a ser igual a, todo aquí va a escribir la suma de Riemann, va a ser el área de cada uno de esos prismas rectangulares, f evaluado en x, y, y, porque permítanme observar, cuando yo defino esa cuadrícula, ¿no?, donde defino en cada uno de esos cuadraditos de la cuadrícula, pues levanto un prisma. Entonces, en cada cuadradito de esos, yo escojo un punto de X, Y, Y, ¿no? Permítanme aquí hacer una observación. Y digamos que hago una cuadrícula muy sencilla, con 4 cuadraditos. Esto está en el plano XY. Entonces, miren, tengo esta cuadrícula de aquí, yo escojo un punto de X, Y. Aquí escojo otro punto de X, Y. Aquí escojo otro punto de X, Y, aquí también. Y cuando evalúo la función en un punto de estos, X, Y, obtengo la altura del prisma asociado a ese cuadrito, ¿no? Este es el punto X, Y. Cuando lo evalúo la función me da la altura. Entonces, a eso se refiere este f de X, Y. Y eso multiplicado por un delta de ahí. ¿Qué quiere decir este delta de ahí? Pues ese delta de ahí es el área de este cuadradito. Bien, eso tiene un área clara. Todo esto es un símbolo, no hay que preocuparse por las cuentas ahí. Claro, si nos podemos hacer las cuentas con algo concreto, esto se complica, ¿no? Todo eso es un delta de ahí, el área de este rectángulo. Bien, ¿cuántos rectángulos yo puedo definir? Puedo definir n rectángulos.
Entonces yo voy a tener n prismas rectangulares y este es el volumen de uno de ellos. Si los sumo todos, eso me da un volumen aproximado del área bajo la superficie que define esta función. Bien. Ahora, ¿qué hacíamos en cálculo integral? Tomábamos un límite, ¿no? Entonces, si hago esta partición cada vez más fina, en vez de colocar 4 rectángulos, parto aquí, coloco más rectángulos. A ver, ¿no? Por aquí parto aquí y hago esto más pequeño. Por aquí puedo trazar otro segmento. Y mire, me quedaron un montón de rectángulos más. Entonces, si hago la partición más fina, la aproximación es mejor. Entonces, cuando la partición es más fina, ¿qué quiere decir eso? Que este delta de ahí tiende a cero, ¿no? El área de estos rectángulos aquí. Por lo tanto, si yo tomo el límite de esta sumatoria, cuando delta de ahí tiende a cero, eso me va al valor del volumen que se encierra entre el plano XY y esta superficie dada por la función f de XY. Bien, en el libro usa la notación con módulo. No es lo mismo. Es decir, que el área de todos estos rectángulos se va para cero. Entonces, esta es la definición de la integral doble, bien, que en este caso va a tener el sentido del volumen que se encierra entre la superficie y el plano. Bien, que esto viene siendo una suma de Riemann, que ustedes ya conocían. Bien, sino que ya teníamos, en cálculo integral se tenía era f evaluado en xy, ¿no? Que es un elemento de la partición del segmento AB, no tenía un segmento antes, aquí está el A, aquí está AB, entonces uno definía una cantidad de puntos aquí, todos distanciados a un mismo valor, delta de x, entonces teníamos f de xy por delta de x, bien, y sumábamos todo eso, desde 1 hasta n, y luego para decir, este delta de x era b menos a sobre n, y luego lo que hacíamos tomar el límite cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que decir que cuando delta de x tendía a cero. Entonces miren que son conceptos, son totalmente paralelos. Entonces tomamos el límite cuando n tiende a infinito, por acá. Y si ese límite existe, puede ser el área bajo la curva. Y eso es lo que llamamos la integral de a b de f de x de x. Eso es lo que llamaba f de a. Entonces en ese caso era un área bajo la curva, ¿cierto? Porque por aquí esta es la gráfica de una función f de x, una función así. Digamos que este es el eje x, este es el eje y. Y era el área aquí. El área de esto. Ahorita en 3 dimensiones pues tenemos una superficie, entonces tenemos una superficie por acá y ya no hablamos de área sino de un volumen, pero entonces son conceptos totalmente paralelos. ¿Está claro? Ahora, ustedes bien saben que nosotros, o que allá en cálculo no, se hizo una suma de Riemann, sí, un ejercicio nomás, pero luego empezaron a introducirse los teoremas, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, que entonces uno hallaba una antiderivada de esta función y listo, ya la evaluaban los extremos y esa era el valor de la integral y ya. Entonces aquí también es lo mismo, nosotros no vamos a hacer esta suma de Riemann, sino que vamos a usar los resultados para este caso. Bien, ¿alguna pregunta? Si alguien sí hizo alguna suma de Riemann en cálculo integral o no. O nunca les pusieron una suma de Riemann en un taller o en un parcial. Yo estoy dando ese curso también ahora. Y les puse una suma de Riemann en el examen. Les puse el Sí, profe, me ejercicio. tocó varias. Sí, profe. Sí, yo sí puse una suma de Riemann. Y los puse a resolver una ecuación diferencial también.
pero todo lo hice sin ánimo de querer corchar, ¿no? Yo sabía que iban a poder hacer esa suma de rima. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? No vamos a entrar a hacer sumas de rima ahora porque no es importante. ¿Para qué hacer sumas de rima si nosotros podemos llegar a la respuesta de una forma más eficaz? Entonces lo que vamos a hacer es relacionar esto con lo que yo les mencionaba antes, que con las integrales iteradas, mejor dicho. Entonces cuando nos planteen allá el volumen que se genera entre una superficie, uno lo que hace es analizar, vamos acá al libro, uno lo que hace es analizar la región en la que se está integrando. Bueno, todo esto que está aquí, miren lo que yo les mencionaba antes. Si ustedes leen estos dos, de hecho aquí en el libro se hacen una suma de rima, bien, sino que más complicado, tenemos que definir una partición y tenemos ya puntos de 2 coordenadas, pero no, yo consideré que no era necesario, porque es un montón de trabajo y al final no llegamos ni siquiera al valor exacto. Ya sumas de rimas se hicieron en cálculo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nos aparezca ya el volumen de una superficie. Aquí hay una gráfica. Usemos esta gráfica. Como ya sacar el tiempo, solamente una observación, ya continuamos. Miren este